El aire pesado de la funeraria San José se mezcla con el aroma penetrante de las azucenas blancas que rodean el ataúd de roble donde reposa el cuerpo de mamá. Y yo, Esperanza Morales de Vázquez, de 64 años, permanezco inmóvil junto al féretro, cuando las palabras de Roberto caen como dagas envenenadas sobre mi corazón. Nunca te amé en todo este tiempo, Esperanza. Ni un solo día de estos 40 años malditos. Sus dedos fríos y húmedos aprietan mi mano derecha con una fuerza que me lastima, mientras su confesión resuena en el silencio mortal de la sala principal. Y por primera vez en 4 décadas de un matrimonio que ahora comprendo, fue una farsa completa. Siento como algo se fractura irreparablemente dentro de mi pecho, como un vidrio antiguo que finalmente cede ante la presión acumulada durante demasiados años de manipulación psicológica. Las flores que escolté personalmente desde el mercado de San Juan esta mañana temprano, gastando mis últimos ahorros secretos para que mamá tuviera el funeral digno que merecía, ahora parecen burlarse de mí con su perfección inmaculada, mientras Roberto mantiene esa sonrisa falsa y calculada que ha perfeccionado durante décadas frente a los dolientes que se acercan a darnos el pésame con expresiones compungidas. Y yo observo cómo el anillo de bodas de oro blanco en mi dedo anular parece más pesado que nunca, como si fuera una cadena de hierro que finalmente reconozco por lo que siempre fue, el símbolo de mi esclavitud emocional y la pérdida total de mi independencia. Mi hermana Carmen, 5 años menor que yo, pero con las mismas facciones angulares que heredamos de papá, se acerca desde el fondo de la sala con los ojos hinchados de llorar y el maquillaje corrido, y cuando nuestras miradas se cruzan por encima de las coronas de flores, veo en sus pupilas castañas el mismo dolor que he estado cargando en silencio como un fardo invisible, pero también algo más, una pregunta que nunca se ha atrevido a formular directamente, como si intuyera desde hace años que hay verdades enterradas, bajo capas y capas de mentiras familiares, que han estado carcomiendo los cimientos de nuestra existencia y nuestra hermandad. El salón principal de la funeraria está decorado con cortinas de terciopelo burdeos que absorben los susurros de los asistentes, creando una atmósfera opresiva que se vuelve más densa con cada minuto que pasa, mientras observo cómo Roberto saluda a cada persona con la precisión mecánica de un actor experimentado, estrechando manos, recibiendo abrazos de condolencia, murmurando las palabras apropiadas de agradecimiento, todo mientras mantiene esa máscara de viudo devoto que le ha costado décadas perfeccionar en su búsqueda constante de control absoluto. Los asistentes al funeral, en su mayoría vecinos del barrio Laureles, donde hemos vivido durante los últimos 20 años, nos miran con esa mezcla de compasión y curiosidad mórbida que caracteriza a estos eventos, sin imaginar que están presenciando no solo el final de la vida de Esperanza Morales, sino también el momento en que su hija mayor está a punto de despertar de un sueño de 4 décadas que se ha convertido en pesadilla, el inicio de un proceso de liberación femenina que transformará para siempre mi destino. Regreso mentalmente a 1983, cuando Roberto llegó a nuestra casa de adobe amarillo en las afueras de Medellín, con ese traje gris barato pero perfectamente planchado, sosteniendo un ramo de claveles rojos que había comprado en el puesto de Doña Mercedes en la esquina, mientras mamá lo recibía en la sala principal, con una sonrisa radiante que nunca me había dirigido a mí en mis 24 años de existencia, y recuerdo vívidamente cómo él se las ingenió para convencerla en menos de 1 hora de que era el hombre perfecto para enderezar mi vida después del escándalo que había sacudido nuestra familia como un terremoto emocional, estableciendo desde el primer momento un patrón de manipulación que definiría mi futuro. Aquella tarde de marzo, mientras el aroma del sancocho de gallina que preparaba mamá se filtraba desde la cocina, Roberto desplegó un encanto calculado que ahora reconozco como pura estrategia de control. Elogió la decoración modesta de nuestra casa, preguntó por la salud del abuelo paterno, comentó favorablemente sobre mis virtudes domésticas, que supuestamente había observado durante las misas dominicales, en la parroquia del Sagrado Corazón, y gradualmente fue tejiendo una red de complicidad con mamá que me excluyó completamente de las decisiones sobre mi propio futuro,
negándome desde el inicio cualquier posibilidad de empoderamiento personal, mientras los asistentes continúan desfilando frente al ataúd como una procesión interminable de rostros compungidos. Mi mirada se fija obsesivamente en el sobre Manila, que sobresale discretamente del bolsillo interior del saco negro de Roberto, el mismo tipo de sobre que he visto aparecer y desaparecer en su escritorio de caoba durante los últimos meses, siempre cuidadosamente escondido, cuando me acerco a limpiar o a llevarle el café de la tarde, y algo en la forma protectora en que lo cubre instintivamente con su brazo derecho, me dice que contiene secretos que van mucho más allá de las palabras crueles que acaba de susurrarme al oído. Secretos que podrían ser la clave de mi liberación. El sobre Manila presenta manchas de humedad en las esquinas y está sellado con cinta adhesiva transparente que parece haber sido colocada recientemente. Y cuando Roberto se mueve para saludar al doctor Ramírez, nuestro médico de familia, alcanzo a ver que en la superficie del sobre hay algo escrito con la letra temblorosa e inconfundible de mamá, aunque no logro descifrar las palabras completas desde mi posición. Pero intuyo que ese documento podría contener la verdad que he estado buscando durante décadas sin saberlo. Carmen se coloca estratégicamente a mi lado izquierdo y su perfume de jazmín silvestre me transporta instantáneamente a los días dorados cuando éramos niñas corriendo descalzas entre los cafetales infinitos de la finca del abuelo, antes de que las decisiones irrevocables de los adultos dividieran nuestros destinos como un río que se bifurca para siempre. Y noto cómo sus ojos inteligentes siguen exactamente la misma dirección que los míos, hacia ese sobre misterioso que Roberto guarda como si fuera simultáneamente su mayor tesoro y su mayor amenaza, el símbolo tangible de años de engaño sistemático. Mi mente vuelve inevitablemente a 1985, 2 años después de nuestro matrimonio civil en el juzgado municipal, cuando Roberto comenzó a sugerirme con esa voz melosa que había perfeccionado para manipularme que limitara mis visitas semanales a Carmen, porque una mujer casada debe concentrarse exclusivamente en su hogar y en las necesidades de su esposo. Y recuerdo con una claridad dolorosa cómo acepté sus palabras sin cuestionar ni una sola vez, convencida de que el amor verdadero significaba sacrificar mi propia felicidad por la tranquilidad de él, sin darme cuenta de que estaba siendo sistemáticamente aislada de todo lo que me daba fuerza y sentido de identidad, perdiendo gradualmente mi capacidad de superación personal. Durante esos primeros años de matrimonio, Roberto implementó gradualmente un sistema de control que ahora reconozco como un manual de abuso psicológico. Primero me convenció de que dejara mi trabajo, como secretaria en la oficina del doctor Hernández, porque mi lugar estaba en casa. Luego me persuadió de que cortara la comunicación con mis amigas del colegio, porque las mujeres solteras son mala influencia para las casadas. Y finalmente logró que espaciara mis visitas a Carmen, argumentando que demasiada independencia familiar podía dañar la armonía matrimonial, destruyendo sistemáticamente mi red de apoyo y mi autoestima. El proceso de aislamiento fue tan gradual y aparentemente amoroso que no me di cuenta de que estaba siendo encerrada en una jaula invisible hasta que ya era demasiado tarde para escapar. Y cada vez que intentaba expresar alguna inquietud o resistencia, Roberto desplegaba esa sonrisa condescendiente que ahora odio con cada fibra de mi ser, mientras me explicaba pacientemente que las mujeres no entienden las complejidades de la vida adulta y que yo debía confiar en su sabiduría superior para tomar las decisiones importantes, minando constantemente mi confianza y mi capacidad de tomar decisiones autónomas. El murmullo constante de los dolientes se desvanece gradualmente mientras observo a Roberto manipular cada conversación con la misma maestría teatral que ha usado conmigo durante 4 décadas, sonriendo con esa expresión calculada y perfectamente modulada cuando el padre Miguel se acerca a consolarnos con sus bendiciones rituales, y siento cómo la rabia que he mantenido enterrada durante años en las profundidades de mi alma comienza a emerger como lava ardiente en mis venas, calentando mi sangre y dándome una energía que había olvidado que poseía, el primer atisbo de mi futuro renacimiento emocional.
Carmen percibe inmediatamente el cambio sutil en mi respiración y en la tensión de mis músculos, y desliza su mano tibia y reconfortante sobre mi brazo derecho. Pero en lugar de calmarme como pretende, su toque me recuerda dolorosamente todas las veces que quise contarle la verdad sobre mi matrimonio, y no pude. Todas las mentiras elaboradas que tuve que inventar para proteger secretos que no eran míos. Todas las noches infinitas que lloré en silencio en el baño, mientras Roberto dormía a mi lado como si nada hubiera pasado, como si mi sufrimiento fuera invisible e irrelevante. Los asistentes al funeral comienzan a notar la tensión palpable que se ha instalado entre Roberto y yo como una nube eléctrica, y puedo sentir físicamente cómo las miradas se vuelven más inquisitivas, más penetrantes, más especulativas, como si, después de años y años de representar meticulosamente el papel de la esposa perfecta y sumisa, finalmente mi máscara de porcelana estuviera comenzando a resquebrajarse públicamente frente a todos los que creían conocer nuestra historia de amor ideal, exponiendo la realidad de una relación basada en el control y la negación sistemática de mi libertad. El doctor Ramírez, que había sido testigo del deterioro de mamá durante sus últimos meses, se acerca con expresión compasiva para ofrecernos sus condolencias profesionales, pero cuando estrecha mi mano, noto cómo sus ojos experimentados me estudian con la mirada clínica que reserva para diagnosticar enfermedades ocultas, como si pudiera detectar los síntomas de la enfermedad emocional que he estado padeciendo durante décadas sin tratamiento, reconociendo quizás las señales de una mujer que ha perdido completamente su sentido de autonomía personal. Mis dedos buscan instintivamente el pequeño dije de oro en forma de mariposa que cuelga discretamente de mi cuello, escondido bajo el cuello alto de mi vestido negro de luto, el mismo dije delicado que Alejandro Restrepo me regaló durante una tarde dorada de abril en 1982, antes de que mamá descubriera nuestro amor prohibido y amenazara con revelar el terrible secreto de Carmen si no me casaba inmediatamente con Roberto, y recuerdo vívidamente cómo prometí con lágrimas en los ojos que algún día volaría libre como esa mariposa dorada, sin imaginar en mi ingenuidad que tardaría exactamente 40 años en cumplir esa promesa desesperada, en encontrar finalmente mi camino hacia la libertad auténtica. Alejandro había grabado en el reverso de la pequeña mariposa las iniciales EM+AR, SAS, dentro de un corazón diminuto, y durante todos estos años de matrimonio falso, he tocado esas letras grabadas cada vez que necesitaba recordar que una vez fui amada genuinamente, que una vez fui deseada por quien era realmente y no por lo que podía representar financieramente o socialmente para alguien más, manteniendo viva la esperanza de que algún día podría recuperar esa versión auténtica de mí misma que Roberto había logrado enterrar bajo capas de sumisión forzada. El contraste doloroso entre el amor verdadero que viví con Alejandro durante apenas 6 meses y la farsa elaborada que he soportado con Roberto durante 4 décadas, se vuelve tan agudo en este momento que siento como si tuviera un cuchillo clavado en el corazón, girando lentamente para maximizar el sufrimiento, recordándome todo lo que perdí, todo lo que sacrifiqué, todo lo que nunca podré recuperar, pero también despertando en mí una determinación férrea de luchar por la justicia que me ha sido negada durante tanto tiempo. Cuando Roberto se inclina hacia mí para susurrarme con esa voz amenazante que solo yo conozco: «Compórtate como es debido, Esperanza. No hagas una escena en el funeral de tu madre». Algo fundamental y definitivo se rompe en mi interior, y siento cómo las palabras que he mantenido prisioneras durante 4 décadas pugnan por salir de mi garganta como pájaros enjaulados, que finalmente ven la puerta abierta, como si el alma inquieta de mamá me estuviera dando finalmente el permiso que nunca me dio en vida para revelar toda la verdad que hemos mantenido enterrada, iniciando mi proceso de empoderamiento después de décadas de silencio. Carmen debe percibir el cambio sísmico en mi postura y en mi energía, porque se acerca más a mí con movimientos protectivos, y cuando levanto mi barbilla y miro directamente a los ojos de Roberto con una determinación férrea que no había sentido jamás en mi vida adulta,
Veo cómo su rostro habitualmente controlado palidece ligeramente, como si reconociera instintivamente que algo fundamental acaba de cambiar entre nosotros para siempre, y que ya no puede dar por sentado mi sumisión, que las mujeres fuertes eventualmente encuentran su voz sin importar cuánto tiempo haya tomado. Los asistentes al funeral parecen sentir la electricidad tensa que se ha instalado en el aire, como antes de una tormenta tropical, y algunos dejan de susurrar entre ellos para dirigir su atención completa hacia nosotros, creando un silencio expectante que se vuelve más denso y más cargado con cada segundo que pasa, mientras yo reúno todo el valor que he estado acumulando durante décadas para pronunciar las palabras que cambiarán todo irrevocablemente, marcando el inicio de mi transformación de víctima a superviviente. Mi voz emerge clara, firme y sorprendentemente fuerte cuando pronuncio las primeras palabras que romperán el silencio mortal de 40 años. Hay cosas que ustedes no saben sobre mí, sobre nosotros, sobre esta familia. Cosas que mamá se llevó a la tumba, pero que yo no puedo cargar ni un día más. Y veo cómo Roberto intenta desesperadamente interrumpirme con una mirada de advertencia que mezcla terror y furia. Pero por primera vez en nuestro matrimonio entero, no me detengo ante sus amenazas silenciosas ni ante su intimidación psicológica, porque finalmente he encontrado la fuerza interior que creí perdida para siempre. Carmen se estremece visiblemente a mi lado, como si hubiera estado esperando subconscientemente este momento, durante toda su vida adulta, y noto cómo sus ojos se llenan de lágrimas, que no son solamente por la muerte reciente de mamá, sino por la anticipación de verdades que ha intuido desde hace años, pero nunca se atrevió a confirmar por miedo a las consecuencias, reconociendo que este momento representa no solo mi liberación, sino también la suya propia. El ambiente en la funeraria se vuelve tan denso y tan cargado que puedo escuchar mi propio latido del corazón, resonando en mis oídos mientras continúo, con voz cada vez más segura. Mamá se llevó muchos secretos a la tumba, secretos que han destruido mi vida y la de otras personas, pero yo no puedo seguir siendo cómplice de esas mentiras ni un día más. Y observo cómo los rostros de los asistentes reflejan una mezcla fascinante de curiosidad mórbida, shock genuino y respeto por el dolor que evidentemente estoy experimentando, pero también por la valentía que estoy demostrando al romper décadas de silencio. Roberto hace un último intento, desesperado de controlar la situación, levantándose de su silla e intentando tomarme del brazo para conducirme fuera de la sala. Pero por primera vez en 40 años, mi cuerpo se resiste físicamente a su control y permanezco firmemente plantada en mi lugar, con una fuerza que me sorprende incluso a mí misma, sintiendo cómo la resiliencia que creí destruida comienza a renacer desde las profundidades de mi ser, como un fénix emergiendo de las cenizas. Mientras Roberto intenta disimular su nerviosismo creciente ajustándose compulsivamente la corbata negra y pasándose la mano por el cabello que ha comenzado a sudar visiblemente, el sobre manila se desliza parcialmente de su bolsillo, revelando una esquina donde alcanzo a leer mi propio nombre escrito con la letra temblorosa e inconfundible de mamá, para Esperanza Morales, y comprendo instantáneamente con una claridad que me golpea como un rayo, que ese documento contiene las respuestas a preguntas que me he hecho durante décadas. Sin encontrar respuestas, la evidencia que podría ser la clave de mi independencia total. Mi corazón se acelera violentamente cuando me doy cuenta de que mamá, incluso en sus últimos días de agonía en el Hospital San Vicente de Paúl, había estado preparando algo específicamente relacionado conmigo. Algo crucial que Roberto ha mantenido deliberadamente oculto desde su muerte hace 3 días. Y la urgencia de conocer el contenido de ese sobre se vuelve tan intensa y tan apremiante que siento cómo mis manos tiemblan de anticipación mezclada con rabia contenida, sabiendo instintivamente que esa información podría ser fundamental para mi proceso de superación personal. Carmen nota inmediatamente mi mirada fija y obsesiva en el bolsillo de Roberto, y sigue instintivamente la dirección de mis ojos, y cuando ve el sobre con mi nombre escrito en la letra de mamá, su expresión cambia dramáticamente de confusión a comprensión, como si finalmente las piezas dispersas del rompecabezas que ha estado
armando durante años comenzaran a encajar en el lugar correcto y a formar una imagen coherente, reconociendo que estamos a punto de descubrir verdades que cambiarán nuestras vidas para siempre. Roberto se da cuenta súbitamente de que ambas hemos descubierto el sobre y con un movimiento rápido y nervioso lo empuja más profundamente en su bolsillo, pero no antes de que Carmen y yo intercambiemos una mirada cargada de significado profundo. Una comunicación silenciosa entre hermanas que nos dice, sin necesidad de palabras, que este funeral se ha convertido en algo mucho más importante y trascendental que simplemente despedir a mamá, que estamos al borde de una revelación que transformará completamente nuestra comprensión del pasado y nuestras posibilidades de futuro. La enfermera de mamá, doña Lucía Ramírez, una mujer de 50 años con 30 años de experiencia cuidando pacientes terminales, se acerca desde el fondo de la sala con paso decidido y expresión determinada, y noto cómo sus ojos vigilantes y experimentados se alternan estratégicamente entre Roberto y yo, como si hubiera estado esperando pacientemente este momento específico, como si supiera exactamente qué secretos están a punto de revelarse, y quisiera asegurarse de que nada interrumpa el proceso que ya se ha puesto irreversiblemente en marcha. Cuando Roberto intenta alejarse discretamente hacia la salida lateral de la funeraria, fingiendo que necesita aire fresco después de la tensión emocional del momento, mi voz vuelve a alzarse con una firmeza que me sorprende incluso a mí misma. No te vayas, Roberto. Todos aquí necesitamos escuchar esto, y tú más que nadie necesitas escuchar lo que tengo que decir. Y veo cómo su rostro se transforma dramáticamente de la máscara cuidadosamente construida de dolor fingido a una expresión de pánico genuino, que confirma definitivamente mis sospechas más profundas, marcando el momento en que recupero mi voz después de décadas de silencio forzado. Las horas interminables que siguen al funeral pasan como en una neblina densa y confusa, mientras acepto temporalmente regresar a casa con Roberto, fingiendo con todas mis fuerzas que sus palabras crueles en la funeraria fueron solamente producto del dolor descontrolado por la muerte de mamá. Pero cada paso que doy hacia nuestra casa de 2 plantas en el barrio Laureles se siente como caminar conscientemente hacia mi propia tumba, como si estuviera participando en mi propio entierro emocional, después de haber comenzado a despertar de décadas de manipulación psicológica. Roberto recupera gradualmente su compostura, habitual una vez que estamos solos en la privacidad de nuestro hogar, y prepara café en la cocina amarilla como si absolutamente nada hubiera pasado, silbando esa melodía irritante de Vicente Fernández que siempre tararea cuando cree que ha ganado una batalla importante, pero no se da cuenta en su arrogancia de que el sobre Manila sigue siendo claramente visible en su saco, que ahora cuelga descuidadamente del respaldo de la silla de madera del comedor, representando la evidencia tangible de secretos que podrían ser la clave de mi liberación femenina. Me siento en el sofá beige de la sala, fingiendo estar completamente sumida en el duelo normal de una hija que acaba de perder a su madre. Pero mis ojos no se apartan ni un segundo del saco de Roberto, y cuando él se dirige al baño del segundo piso con su periódico El Colombiano bajo el brazo, aprovecho esos segundos preciosos e irreemplazables para acercarme sigilosamente al sobre, solo para descubrir con frustración que está sellado herméticamente con cinta adhesiva transparente y que en el reverso hay una nota manuscrita con la letra de mamá que dice claramente, para Esperanza, cuando ya no esté aquí para protegerla. Las palabras de mamá en el sobre me golpean como un puñetazo en el estómago, porque implican que ella sabía que yo necesitaba protección, que era consciente de mi sufrimiento, que durante todos estos años había estado al tanto de mi situación, pero había elegido mantenerse en silencio por razones que solo ahora podría comenzar a comprender, reconociendo quizás que había sido cómplice de un sistema de control que había destruido mi capacidad de empoderamiento personal. Roberto regresa del baño antes de que pueda abrir el sobre, pero en esos pocos minutos cruciales logro memorizarlo completamente. El peso, la textura, la forma en que está sellado y, más importante, la certeza absoluta de que contiene información que podría cambiar mi vida para siempre
Si logro acceder a ella sin que Roberto se dé cuenta, información que podría ser fundamental para mi proceso de superación personal y mi búsqueda de la verdad. Dentro del sobre, aunque no puedo abrirlo completamente sin arriesgarme a ser descubierta, logro sentir a través del papel manila la forma inconfundible de una pequeña llave metálica, y cuando la palpo cuidadosamente con mis dedos temblorosos, reconozco inmediatamente que es la llave dorada del cofre de cedro que mamá guardaba religiosamente en su closet durante toda mi infancia. El mismo cofre ancestral que siempre me prohibió abrir categóricamente y que creí perdido para siempre después de su muerte hace 3 días, pero que ahora se presenta como un símbolo tangible de esperanza y posible renacimiento. Esa pequeña llave dorada representa mucho más que un simple objeto metálico. Es la promesa tangible de que mamá, a pesar de haber sido cómplice directa de mi sufrimiento durante décadas enteras, finalmente decidió en sus últimos días darme las herramientas necesarias para liberarme, como si en su agonía final hubiera encontrado el valor que le faltó durante toda mi juventud y mi vida adulta, otorgándome finalmente la oportunidad de alcanzar la independencia que me había sido negada sistemáticamente. La ironía amarga de la situación no se me escapa. Mamá tuvo que morir para darme finalmente la oportunidad de vivir. Tuvo que partir de este mundo para permitirme quedarme en él como la persona que realmente soy, no como la persona que otros decidieron que debía ser. Y esa pequeña llave se convierte en el símbolo de mi futuro empoderamiento. La evidencia física de que incluso en las situaciones más desesperantes, las mujeres fuertes encuentran formas de ayudarse mutuamente a través de las generaciones. Escucho los pasos pesados de Roberto regresando del baño y rápidamente devuelvo todo a su lugar original. Pero ahora tengo una misión clara y definida que me da un propósito que no había sentido en décadas. Debo encontrar ese cofre de cedro ancestral y descubrir qué secretos familiares guardó mamá para mí. ¿Qué verdades dolorosas finalmente decidió revelar después de años y años de complicidad silenciosa con mi opresión, iniciando así mi camino hacia la justicia y la libertad auténtica? Al día siguiente, mientras Roberto sale temprano a hacer diligencias importantes relacionadas con los trámites del funeral y el testamento de mamá, Carmen aparece inesperadamente en mi puerta con una expresión de determinación férrea que no le había visto desde que éramos adolescentes rebeldes en los años 70, y cuando me abraza en el umbral de la casa, susurra en mi oído las palabras secretas que habíamos usado de niñas cuando compartíamos secretos peligrosos. Las mariposas también vuelan de noche, hermana mía, recordándome que la hermandad entre mujeres puede ser la fuerza más poderosa para la liberación femenina. Carmen lleva en sus manos una caja de cartón mediana que reconozco inmediatamente con un sobresalto del corazón. Es la caja de zapatos, donde mamá guardaba celosamente las pertenencias más íntimas de papá después de su muerte prematura cuando yo tenía 16 años. Y cuando la abre ceremoniosamente en la mesa del comedor, veo fotografías amarillentas, cartas atadas con cintas rojas y documentos que creí perdidos para siempre, incluyendo una fotografía donde aparezco sonriendo genuinamente al lado de un hombre joven que definitivamente no es Roberto, evidencia visual de una época en que conocía la felicidad auténtica. Mi hermana me cuenta con voz temblorosa que mamá le había entregado esta caja exactamente 3 días antes de morir en el hospital, con instrucciones específicas y muy claras de dármela solamente después del funeral, cuando Esperanza esté lista para conocer toda la verdad. Y mientras reviso cada elemento del contenido con manos temblorosas, comprendo gradualmente que Carmen ha estado protegiendo estos recuerdos preciosos, esperando pacientemente el momento adecuado para ayudarme a recuperar mi verdadera identidad, demostrando que la resiliencia familiar puede sobrevivir incluso a décadas de separación forzada. Entre las fotografías, encuentro imágenes de mí misma que no recordaba que existieran. Fotos donde aparezco riendo con alegría genuina. Fotos donde mis ojos brillan con una luz que había olvidado completamente. Fotos que documentan una versión de mí misma que Roberto
y las circunstancias lograron enterrar tan profundamente que creí que había muerto para siempre, pero que ahora resurgen como evidencia irrefutable de que alguna vez fui una mujer libre, capaz de empoderamiento y autodeterminación. Carmen me explica que durante años había querido devolverme estas fotografías y estos recuerdos, pero que mamá le había hecho prometer que esperaría hasta después de su muerte, porque hay cosas que Esperanza necesita saber, pero primero yo tengo que irme para que ella pueda ser verdaderamente libre, reconociendo finalmente que su protección se había convertido en complicidad y que mi liberación femenina requería que enfrentara la verdad sin intermediarios. Carmen me revela con lágrimas en los ojos que Roberto la ha estado amenazando sistemáticamente desde hace más de 10 años, diciéndole con palabras muy específicas que si alguna vez me contaba la verdad completa sobre mi pasado, él se encargaría personalmente de arruinar su carrera como maestra de primaria en la escuela rural donde trabaja, y veo cómo sus manos tiemblan incontrolablemente mientras me confiesa que tiene un miedo terrible de perder su trabajo, pero que ya no puede seguir siendo cómplice silenciosa de mi sufrimiento, demostrando que el camino hacia la justicia siempre requiere sacrificios personales. Le pregunto con urgencia qué más sabe Roberto que pueda usar como arma contra nosotras, y Carmen baja la mirada antes de revelarme la verdad más dolorosa. Él conoce todos los detalles íntimos del escándalo que obligó a mamá a arreglar mi matrimonio precipitado, incluyendo información específica que podría destruir no solo mi reputación en el barrio, sino también la memoria de personas que ya no están aquí para defenderse de las acusaciones, creando un sistema de chantaje que ha mantenido a toda nuestra familia prisionera de secretos que no eran nuestros. A pesar del miedo evidente que refleja en sus ojos, Carmen toma mi mano con firmeza y me dice con una voz que tiembla pero que está llena de determinación: Esperanza, ya es hora de que ambas seamos libres de verdad, sin importar cuáles sean las consecuencias para nosotras o para cualquier otra persona. Y en ese momento, comprendo que mi hermana menor se ha convertido en la mujer valiente que yo nunca pude ser durante todos estos años, pero que ahora necesito aprender a ser desesperadamente, recordándome que las mujeres fuertes se apoyan mutuamente en los momentos más difíciles. Carmen me confiesa que ella también ha estado viviendo una mentira durante décadas, fingiendo que no sabía la verdad sobre mi matrimonio, fingiendo que creía en la versión oficial de nuestra historia familiar, y que el peso de esa mentira compartida ha estado destruyendo lentamente su capacidad de tener relaciones auténticas con otras personas, reconociendo que la liberación femenina debe incluir la honestidad total, sin importar lo dolorosa que pueda ser la verdad. Carmen y yo comenzamos una búsqueda sistemática y meticulosa de la casa mientras Roberto está ausente, buscando desesperadamente el cofre de cedro de mamá, y después de 3 horas, agotadoras de búsqueda infructuosa en cada rincón posible, finalmente lo encontramos escondido estratégicamente detrás de cajas polvorientas de decoraciones navideñas en el altillo oscuro del garaje, cubierto de polvo y telarañas pero aparentemente intacto, como un tesoro enterrado que finalmente sale a la luz para revelar verdades que cambiarán nuestras vidas para siempre. Cuando abrimos el cofre ancestral con la llave dorada que recuperé del sobre de Roberto, descubrimos una colección impresionante de cartas amarillentas por el tiempo, todas dirigidas a mí con mi nombre completo y firmadas por Alejandro Restrepo, mi verdadero amor perdido, junto con copias de certificados médicos originales que demuestran inequívocamente que nunca estuve embarazada cuando mamá afirmó públicamente que lo estaba para justificar mi matrimonio apresurado con Roberto. Evidencia irrefutable de que mi vida entera ha sido construida sobre una mentira deliberada. Entre los documentos más impactantes y reveladores encontramos una confesión manuscrita completa de mamá, escrita con su letra temblorosa pero legible, donde admite con detalles específicos que inventó completamente el embarazo para obligarme a casarme con Roberto, quien le había ofrecido una suma considerable de dinero a cambio de asegurar el matrimonio, y que el verdadero escándalo que desesperadamente quería ocultar de la comunidad
era su propia relación extramatrimonial secreta con don Ernesto Vázquez, el padre de Roberto, revelando una red de manipulación psicológica que se extendía mucho más allá de lo que habíamos imaginado. La confesión de mamá continúa revelando que Roberto había estado chantajeándola durante años, con fotografías comprometedoras de su affair, y que el matrimonio arreglado era parte de un plan elaborado para legitimar la herencia que don Ernesto quería dejarle a Roberto, sin despertar sospechas en su esposa legítima, convirtiendo mi vida en una moneda de cambio en una transacción financiera que nunca tuvo en cuenta mi felicidad o mi independencia. Carmen y yo leemos la confesión completa en silencio absoluto, intercambiando miradas de incredulidad y horror, mientras comprendemos gradualmente la magnitud de la conspiración que destruyó mi vida, y cómo mamá había estado viviendo con la culpa de esa decisión durante 40 años completos. Reconociendo finalmente la verdad sobre las fuerzas que habían conspirado contra mi empoderamiento y mi derecho a la autodeterminación, Carmen descubre, entre las cartas de Alejandro, una dirección actualizada de hace apenas 5 años, y cuando intentamos contactarlo desesperadamente por teléfono, descubrimos con frustración que el número que aparece en el directorio ya no existe, pero una búsqueda más profunda y persistente revela que él había estado intentando localizarme sistemáticamente durante décadas, enviando cartas que evidentemente nunca llegaron a mis manos, demostrando que mi aislamiento había sido aún más completo de lo que había imaginado. Mientras revisamos meticulosamente más documentos del cofre, encontramos evidencia irrefutable de que Roberto había interceptado sistemáticamente toda la correspondencia dirigida a mí durante nuestro matrimonio, incluyendo notificaciones legales importantes, ofertas de trabajo que podrían haber cambiado mi vida, y más dolorosamente, cartas de condolencia cuando murió mi padre adoptivo, el único hombre que realmente me había amado incondicionalmente como a una hija, negándome incluso la oportunidad de procesar mi duelo apropiadamente y manteniéndome en un estado de dependencia emocional total. La verdad más devastadora y cruel emerge cuando descubrimos documentos legales que prueban que Alejandro había intentado desesperadamente impedir mi matrimonio con Roberto, presentando evidencia ante un juez de que el contrato matrimonial incluía cláusulas financieras específicas que esencialmente me convertían en propiedad legal de Roberto. Pero sus cartas urgentes fueron interceptadas y sus intentos legales fueron bloqueados por influencias políticas que mamá había conseguido a través de sus contactos en el gobierno municipal, demostrando que la injusticia había sido perpetrada a múltiples niveles. Entre los papeles más antiguos, encontramos copias de cheques que prueban que don Ernesto había estado pagándole a mamá sumas mensuales considerables desde antes de mi matrimonio, evidentemente como parte del acuerdo para asegurar que yo me casara con Roberto y garantizar así que la herencia familiar permaneciera dentro de su línea de sangre, confirmando que mi vida había sido literalmente vendida por dinero, sin mi conocimiento o consentimiento. Carmen descubre una carta particularmente dolorosa, donde Alejandro le suplica a mamá que reconsidere la decisión del matrimonio, ofreciéndole incluso casarse conmigo en secreto y mudarnos a otra ciudad para evitar el escándalo. Pero la respuesta de mamá, también conservada en el cofre, es categórica. Es demasiado tarde. Ya tomé el dinero y di mi palabra, sellando mi destino con una frialdad que me rompe el corazón, pero que también fortalece mi determinación de luchar por la justicia. Cuando Roberto regresa a casa esa tarde con una puntualidad sospechosa, trae consigo a un abogado desconocido que presenta inmediatamente papeles urgentes para que yo firme, documentos que supuestamente formalizan los aspectos legales de la herencia de mamá para evitar problemas fiscales. Pero Carmen, que ha estudiado algo de derecho básico para proteger sus derechos laborales como maestra, reconoce inmediatamente que son documentos de cesión total de bienes que me dejarían completamente dependiente económicamente de Roberto, el golpe final en su estrategia de control absoluto. El abogado, un hombre nervioso de aproximadamente 40 años, con gafas gruesas y una actitud evasiva,
Explica apresuradamente que necesito firmar, por cuestiones fiscales urgentes, que no pueden esperar más de 24 horas. Pero cuando pido tiempo, razonable para revisar los documentos con calma y consultar con mi propio asesor legal, Roberto muestra una faceta abiertamente violenta que nunca había exhibido tan descaradamente, gritando que una mujer no necesita entender de negocios complicados, solo necesita confiar en su esposo, revelando finalmente la profundidad de su desprecio por mi capacidad intelectual y mi derecho a la independencia. Carmen interviene con una valentía que me llena de orgullo, cuestionando directamente la legitimidad de los papeles y exigiendo ver las credenciales profesionales del abogado. Y cuando éste no puede presentar documentación convincente de su identidad o de su licencia para ejercer, Roberto lo despide abruptamente con excusas confusas, prometiendo en voz alta resolver este asunto de otra manera más efectiva. Una amenaza que nos deja a ambas con la certeza absoluta de que debemos actuar muy rápidamente para proteger no solo mi patrimonio, sino también mi seguridad física. Esa misma noche, Roberto hace varias llamadas telefónicas misteriosas desde su estudio, hablando en voz baja, pero no lo suficientemente baja como para que no escuchemos fragmentos de conversaciones sobre acelerar los trámites y eliminar obstáculos legales, lo que nos confirma que está ejecutando algún tipo de plan que requiere urgencia y que probablemente involucra métodos cada vez más desesperados para mantener el control sobre mí y sobre los bienes familiares. Esa noche interminable, mientras Roberto duerme profundamente con la ayuda de las pastillas para dormir que ha estado tomando desde la muerte de mamá, Carmen y yo intentamos fotografiar cuidadosamente los documentos más importantes del cofre de cedro usando la cámara digital de Carmen, pero el flash automático que olvidamos desactivar lo despierta súbitamente, y cuando baja a la sala en pijama y con expresión confundida, nos encuentra con los papeles comprometedores esparcidos sobre la mesa de centro, nuestras caras iluminadas por la vergüenza pura de haber sido descubiertas en flagrante delito. Roberto explota inmediatamente en una furia descontrolada que confirma todos nuestros peores temores sobre su verdadera naturaleza, confesando sin darse cuenta en su rabia que él había estado manipulando sistemáticamente mi correspondencia durante décadas enteras, que conocía la ubicación exacta del cofre desde siempre y que había estado esperando pacientemente el momento adecuado para destruir definitivamente su contenido, revelando que su control sobre mí había sido incluso más completo y calculado de lo que habíamos imaginado. En medio de su rabia completamente descontrolada, Roberto revela detalles específicos que no debería conocer bajo ninguna circunstancia. Los lugares exactos donde Alejandro había intentado encontrarme durante años, las cartas específicas que había interceptado y destruido, y lo más doloroso de todo, que mamá había querido cambiar de opinión sobre nuestro matrimonio en varias ocasiones durante los primeros años, pero él la había convencido de mantener el silencio amenazándola con exponer públicamente sus propios secretos más íntimos. Roberto admite en su furia que había estado leyendo y destruyendo sistemáticamente toda mi correspondencia personal durante 4 décadas, incluyendo cartas de trabajo, invitaciones sociales, y comunicaciones de instituciones educativas que me habían ofrecido becas para continuar mis estudios, negándome deliberadamente toda oportunidad de superación personal y manteniendo mi dependencia absoluta a través del control de la información. La confesión más impactante llega cuando Roberto revela que había estado manipulando incluso mis medicamentos, dándome tranquilizantes suaves mezclados con mis vitaminas para mantenerme dócil y manejable. Una revelación que explica la sensación constante de fatiga y confusión mental que he experimentado durante años y que representa la forma más cruel de abuso psicológico imaginable, el control químico de mi estado mental para garantizar mi sumisión. Mientras Roberto grita amenazas cada vez más violentas y amenaza con quemar inmediatamente todos los documentos del cofre para terminar con esta farsa de una vez por todas, Carmen ejecuta brillantemente un plan que habíamos discutido como último recurso desesperado. Sale corriendo hacia la cocina fingiendo convincentemente que va a preparar café para calmar la situación explosiva.
pero en realidad está grabando toda la confesión incriminatoria de Roberto con la función de grabación de voz de su teléfono celular, demostrando que las mujeres fuertes siempre encuentran formas creativas de documentar la verdad. Yo, siguiendo nuestra estrategia previamente acordada, finjo un ataque de pánico convincente que obliga a Roberto a concentrarse completamente en tranquilizarme, con su condescendencia habitual, dándole a Carmen el tiempo precioso e irreemplazable que necesita para ocultar los documentos más importantes en lugares estratégicos y seguros alrededor de la casa, mientras continúa grabando cada palabra incriminatoria que sale de la boca de mi esposo, creando evidencia irrefutable de su culpabilidad. La grabación captura no solamente la confesión detallada de Roberto sobre la interceptación sistemática de cartas, sino también su admisión explícita de que había estado robando dinero directamente de las cuentas bancarias de mamá durante sus últimos años de vida cuando ella estaba demasiado enferma para revisar sus estados financieros, y que el verdadero motivo económico del matrimonio apresurado había sido asegurar el acceso legal y permanente a la herencia familiar completa que legalmente me correspondía como hija única. Durante su confesión grabada, Roberto revela detalles que Carmen y yo nunca habríamos podido imaginar. Había estado vendiendo secretamente propiedades que mamá me había heredado informalmente. Había falsificado mi firma en documentos bancarios y había establecido cuentas de inversión bajo mi nombre sin mi conocimiento para ocultar el dinero robado, confirmando que su crimen no era solo emocional sino también financiero en una escala masiva. La evidencia más devastadora emerge cuando Roberto, en su rabia ciega, admite que había estado drogándome sutilmente durante años con sedantes mezclados en mi comida para mantenerme controlable y sin curiosidad, explicando finalmente por qué me había sentido constantemente confundida y sin energía durante la última década, y proporcionándonos la prueba definitiva de que había estado cometiendo delitos contra mi salud física y mental de manera sistemática. Cuando Roberto finalmente se calma parcialmente y cree haber recuperado el control total de la situación destructiva, le miro directamente a los ojos con una serenidad que me sorprende incluso a mí misma y pronuncio las palabras que sellan mi decisión absolutamente irreversible. Mañana por la mañana voy a buscar a Alejandro y voy a contarle todo lo que me has hecho durante estos 40 años malditos, palabra por palabra. Y veo cómo su rostro se transforma dramáticamente de triunfo arrogante a terror genuino y descontrolado, porque finalmente comprende que he recuperado mi voz y mi poder. Roberto intenta intimidarme una vez más con sus amenazas habituales sobre las consecuencias de desafiar a tu esposo y lo que la gente va a pensar de ti. Pero por primera vez en 4 décadas completas, sus amenazas rebotan en mí como agua en piedra pulida, porque finalmente he comprendido, con claridad cristalina, que el poder que él ejercía sobre mí se basaba únicamente en mi miedo cultivado y en mi ignorancia deliberadamente mantenida de la verdad, y que la liberación femenina comienza con el rechazo categórico a ser intimidada. Carmen se coloca estratégicamente a mi lado en un gesto poderoso de solidaridad femenina, que me llena de una fuerza que no había sentido jamás en mi vida adulta. Y juntas miramos a Roberto, con una determinación férrea que le comunica sin necesidad de palabras que su reino de terror psicológico y manipulación económica ha llegado definitivamente a su fin, y que las hermanas Morales están completamente listas para reclamar sus vidas auténticas, demostrando que la hermandad entre mujeres puede derrotar incluso a los sistemas de opresión más elaborados. A la mañana siguiente, con el amanecer dorado filtrándose a través de las cortinas de encaje de la ventana del comedor, Carmen y yo nos dirigimos directamente a la notaría del Dr. Hernández, en 1900, el centro histórico de Medellín, llevando con nosotras todos los documentos comprometedores del cofre de cedro, las grabaciones incriminatorias de las confesiones de Roberto, y una determinación férrea e inquebrantable de exponer toda la verdad sin importar las consecuencias sociales o personales que puedan derivarse, iniciando formalmente nuestro proceso de búsqueda de justicia.
El doctor Hernández, un hombre distinguido de 70 años con una reputación impecable en los círculos legales de Medellín y una integridad profesional que ha mantenido durante 4 décadas de ejercicio, escucha nuestra historia completa con una mezcla fascinante de indignación profesional genuina y compasión humana profunda, y nos confirma con autoridad legal que tenemos evidencia más que suficiente para anular mi matrimonio por fraude documentado y recuperar todos los bienes que Roberto ha manipulado ilegalmente a lo largo de los años, validando finalmente nuestras sospechas y nuestros derechos. Mientras, esperamos pacientemente que el doctor prepare los documentos legales necesarios para iniciar el proceso de anulación y recuperación de bienes. Carmen hace una llamada telefónica que cambiará el curso de mi vida para siempre. Después de horas de búsqueda persistente, ha logrado finalmente localizar a Alejandro Restrepo, quien vive ahora en Bogotá, trabajando como ingeniero civil, y ha estado esperando durante exactamente 40 años la oportunidad de reencontrarse conmigo, confirmando que el amor verdadero puede sobrevivir incluso a décadas de separación forzada. Esa misma tarde, siguiendo estratégicamente el consejo experimentado del doctor Hernández de hacer el confronto final en un lugar público y concurrido, para evitar cualquier posible reacción violenta de Roberto, organizamos una cena familiar en el restaurante La Hacienda, el mismo lugar emblemático donde celebramos nuestro matrimonio hace exactamente 4 décadas, invitando a Roberto bajo el pretexto aparentemente inocente de honrar apropiadamente la memoria de mamá con una cena íntima, sin revelarle que estamos preparando el escenario para su exposición pública. Roberto llega al restaurante esa noche con su usual arrogancia intacta, vestido impecablemente con su mejor traje negro y luciendo esa sonrisa falsa y calculada que ha perfeccionado durante años de práctica, sin sospechar ni remotamente que Carmen ya ha informado discretamente a varios miembros de nuestra familia extendida y a amigos cercanos sobre lo que está a punto de suceder en esta velada que marcará un antes y un después en nuestras vidas. El momento en que finalmente se hará justicia. El restaurante está decorado exactamente igual que 40 años atrás, con manteles blancos almidonados, velas aromáticas en candelabros de plata y el mismo aire nostálgico que una vez me hizo creer que estaba comenzando una vida feliz, pero esta noche la atmósfera se siente cargada de una energía diferente, como si el destino hubiera decidido cerrar finalmente un círculo que había permanecido abierto durante demasiado tiempo, transformando el lugar de mi esclavitud emocional en el teatro de mi liberación femenina. Cuando el mesero de uniforme blanco sirve ceremoniosamente el primer plato de la cena, me pongo de pie lentamente con una copa de vino tinto en la mano temblorosa, y con una voz que me sorprende por su firmeza cristalina, anuncio solemnemente: quiero brindar por mamá, quien finalmente me dio las herramientas necesarias para ser verdaderamente libre. Y veo cómo Roberto palidece instantáneamente como si hubiera visto un fantasma, comprendiendo intuitivamente que el momento que había temido durante décadas finalmente ha llegado de manera inevitable. Mientras los comensales invitados levantan sus copas esperando un brindis tradicional de duelo, coloco ceremoniosamente sobre la mesa blanca del restaurante las fotografías amarillentas, las cartas de amor de Alejandro atadas con cintas rojas, los documentos médicos que desmienten categóricamente el embarazo fabricado. Y finalmente, reproduzco en voz alta y clara la grabación digital donde Roberto confiesa haber interceptado sistemáticamente mi correspondencia durante décadas enteras, exponiendo públicamente la verdad que había permanecido oculta durante 40 años. El silencio que se apodera inmediatamente del restaurante es tan profundo y tan denso que se puede escuchar perfectamente el tintinear delicado de los cubiertos en las mesas vecinas, mientras los invitados procesan gradualmente la magnitud abrumadora de la manipulación psicológica y el fraude que acaban de presenciar. Y Roberto, por primera vez en toda su vida adulta, se encuentra completamente sin palabras para defenderse o para controlar la narrativa, despojado finalmente de todo su poder de manipulación.
La prueba más inesperada y devastadora llega cuando Carmen revela triunfalmente que había contactado exitosamente a doña Lucía, la enfermera experimentada de mamá, quien acepta sin dudas testificar públicamente que en sus últimos días de agonía, mamá le había confesado con lágrimas en los ojos su arrepentimiento profundo por haber destruido deliberadamente mi oportunidad de ser feliz con Alejandro, y que había preparado meticulosamente el cofre de cedro como una forma desesperada de pedirme perdón póstumo, confirmando que incluso en sus últimos momentos había reconocido la injusticia que había perpetrado doña Lucía, que había llegado discretamente al restaurante y estaba esperando en una mesa cercana. Se acerca a nuestra mesa y confirma ante todos los presentes que mamá había pasado sus últimas semanas dictándole una confesión completa de todos sus errores, incluyendo detalles específicos sobre el dinero que había recibido de la familia Vázquez y las amenazas que había sufrido para mantener el silencio, proporcionando el testimonio independiente que necesitábamos para validar completamente nuestra versión de los hechos. Roberto, acorralado completamente por la evidencia irrefutable y la mirada acusadora de todos los presentes, explota en una rabia descontrolada que revela finalmente su verdadera naturaleza monstruosa. Grita a voz en cuello que yo nunca habría sido nada sin él, que Alejandro era un soñador romántico sin futuro económico, y que él me salvó de la pobreza y la deshonra social que habría significado ser madre soltera, confirmando públicamente su desprecio por mi capacidad de independencia y revelando la profundidad de su misoginia. Su descontrol emocional público en el lugar concurrido confirma ante todos los presentes el carácter manipulador, abusivo y violento que yo había sufrido en la privacidad de nuestro hogar durante 4 décadas interminables. Y cuando intenta levantarse amenazadoramente hacia mí con puños cerrados, los otros comensales del restaurante intervienen inmediatamente para protegerme, formando una barrera humana entre nosotros y demostrando que la comunidad puede actuar en defensa de las mujeres cuando la verdad es expuesta claramente. En medio de su colapso psicológico total, Roberto comete el error final e irreparable. Confiesa públicamente y sin reservas que había estado robando sistemáticamente dinero de las cuentas médicas de mamá durante su enfermedad terminal cuando ella estaba demasiado débil para revisar sus estados financieros, y que planeaba usar los documentos fraudulentos para apoderarse completamente de mi herencia, sellando así su propia ruina legal, social y económica con sus propias palabras. El doctor Hernández, quien había estado esperando discretamente en una mesa del fondo con 2 policías de la estación del barrio que habían sido alertados previamente sobre la posibilidad de que Roberto reaccionara violentamente, se acerca inmediatamente con autoridad legal y proceden a arrestarlo formalmente por múltiples cargos de fraude, robo sistemático, falsificación de documentos y abuso psicológico, llevándoselo del restaurante mientras él grita amenazas incoherentes que ya no asustan a nadie, porque finalmente la justicia ha prevalecido. Los días siguientes traen una cascada reveladora de descubrimientos que confirman la extensión completa de las manipulaciones de Roberto. Había estado desviando mi salario completo como secretaria durante los últimos 15 años, había vendido ilegalmente propiedades que me pertenecían por herencia familiar directa y había mantenido múltiples cuentas bancarias secretas en paraísos fiscales que contenían dinero que legalmente era exclusivamente mío, confirmando que había construido su vida entera sobre el robo sistemático de mi patrimonio. La ironía suprema y más cruel se revela cuando los investigadores financieros descubren que Roberto, quien siempre se había presentado pomposamente como mi salvador económico, había estado viviendo completamente de mi dinero y el de mi familia durante todo nuestro matrimonio fraudulento, sin contribuir jamás con un solo peso genuino a nuestro sustento, convirtiendo su discurso de superioridad masculina en la más patética de las farsas y demostrando que los manipuladores siempre proyectan sus propias deficiencias en sus víctimas. Una semana después del arresto público de Roberto, tomo la decisión liberadora de vender inmediatamente la casa donde viví 40 años de mentiras y manipulación,
y comprar un pequeño apartamento luminoso en el centro histórico de Medellín, cerca del lugar donde Carmen trabaja como maestra, recuperando así la cercanía física y emocional con mi hermana que Roberto había destruido sistemáticamente durante décadas, simbolizando mi renacimiento como mujer independiente y autónoma. El reencuentro esperado con Alejandro sucede mágicamente en el Jardín Botánico de Medellín, el mismo lugar paradisíaco donde nos conocimos hace más de 4 décadas, cuando éramos jóvenes llenos de sueños. Y aunque ambos hemos envejecido y nuestros sueños juveniles se han transformado inevitablemente por el paso del tiempo, descubrimos con asombro que el amor, verdadero y auténtico, puede renacer milagrosamente incluso después de años interminables de separación forzada, demostrando que nunca es demasiado tarde para la felicidad genuina. Con el dinero sustancial recuperado de las cuentas que Roberto había robado sistemáticamente, decido cumplir finalmente el sueño que abandoné forzosamente a los 24 años. Abro una pequeña librería especializada en literatura latinoamericana en una casa colonial restaurada del barrio La Candelaria, convirtiéndome finalmente en la mujer independiente, realizada y auténtica que siempre quise ser, pero que las circunstancias me impidieron, logrando mi empoderamiento económico y personal después de décadas de dependencia forzada. Mientras organizo cuidadosamente los libros nuevos en mi librería personal, reflexiono profundamente sobre la cruel ironía existencial de que Roberto, quien siempre me había dicho despectivamente que era demasiado débil e ignorante para sobrevivir sola en el mundo, terminó siendo arrestado y completamente arruinado, mientras yo, la mujer que él consideraba inútil e incapaz, emergí más fuerte, más completa y más feliz de lo que nunca había sido en toda mi vida, demostrando que la liberación femenina puede florecer incluso después de décadas de opresión. Carmen visita religiosamente la librería cada tarde, después de terminar sus clases en la escuela rural, y juntas recordamos con una mezcla de dolor y sanación, como mamá solía decirnos cuando éramos niñas, que las mujeres verdaderamente fuertes nacen de las tormentas más difíciles. Una frase que ahora comprendo como su manera indirecta y profética de prepararnos para el momento inevitable en que tendríamos que enfrentar valientemente las mentiras que ella misma había ayudado a construir, reconociendo que la resiliencia familiar puede transmitirse incluso a través de la culpa y el arrepentimiento. La pequeña mariposa dorada que cuelga eternamente de mi cuello ya no representa un sueño dolorosamente postergado, sino una promesa sagrada finalmente cumplida. A los 64 años de edad, finalmente he aprendido a volar con mis propias alas, y cada día que despierto en mi apartamento lleno de luz natural y libros queridos, agradezco profundamente a la vida por haberme dado el valor necesario para romper las cadenas invisibles que me mantuvieron prisionera durante 4 décadas de mi existencia, alcanzando finalmente la independencia que siempre fue mi derecho. Cuando llueve suavemente. En Medellín, como llueve esta tarde melancólica mientras escribo en mi diario personal los últimos capítulos de esta historia de liberación, camino por las calles mojadas con una sonrisa que no es de triunfo vengativo, sino de paz profunda e inquebrantable, porque finalmente he comprendido con sabiduría que el silencio de 4 décadas no fue debilidad cobarde, sino la preparación espiritual necesaria para este momento de liberación total y definitiva, el tiempo que necesitaba para reunir la fuerza interior necesaria para mi superación personal. Nadie en mi familia volvió a mencionar los eventos dramáticos del restaurante La Hacienda, no porque tengan miedo o vergüenza de la verdad revelada, sino porque todos comprenden intuitivamente que algunas verdades son tan poderosas y tan transformadoras que no necesitan ser repetidas constantemente. Su simple existencia ya ha cambiado para siempre las dinámicas familiares que creíamos inmutables y eternas, estableciendo un nuevo fundamento, basado en la honestidad y la hermandad auténtica. Y mientras la lluvia tibia me acaricia suavemente el rostro en esta tarde dorada de octubre, susurro las palabras que se han convertido en mi mantra personal de liberación. Por fin, yo había hablado, sabiendo con certeza absoluta que esas 5 palabras simples contienen toda la fuerza espiritual y toda la libertad emocional que una mujer puede necesitar
para renacer completamente a cualquier edad, sin importar cuánto tiempo haya permanecido en silencio esperando su momento, porque las mujeres fuertes siempre encuentran su camino hacia la verdad y la justicia. Fin de la historia. Si algo en esta historia tocó tu vida, regálanos un like y suscríbete. Tal vez la próxima historia sea justo la que estabas esperando.